Lorenzo, egresado de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el Simposio Internacional Edith Stein, filósofa de nuestro tiempo, con la ponencia Teoría del Estado en Edith Stein. Fue organizador con la ONG Siria Didáctica del Conversatorio Universitario 2021, Repensar la Educación del Perú Bicentenario. Además de parlamentario joven en el cargo de vicepresidente de la Comisión de Educación por el programa Parlamento Joven 2020 de la Fundación Hans Seidel Stiftung y del Congreso de la República del Perú. Por su parte, Jeremy Trujillo Roca, bachiller en Filosofía de la San Marcos, miembro fundador de la agrupación estudiantil Laudano, Estudios Humanísticos Peruanos, y miembro adherente en el grupo de investigación Filosofía y Liberación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Sus investigaciones están enfocadas en temas de estética, ética y filosofía peruana del siglo XVII y XVIII. Por favor, Gustavo, ya está, ¿no? Ahora sí. Bien, de hecho, darles las gracias a todos porque si han llegado a este punto de la jornada, pues son los verdaderos guardios del grupo, después de tantas horas de un lunes. Y también empezar diciendo que Jeremy y yo formamos parte de un grupo de estudiantes que se llama Laudano. Nos enfocamos en los estudios humanísticos peruanos que engloban filosofía, literatura, lingüística, música. A diferencia de lo que podría ser la contraparte de los estudios de ciencias sociales peruanos, nosotros hemos querido reivindicar las humanidades en nuestro país. El grupo surgió, de hecho, hace varios años, se concretó en una pequeña revista digital en 2021, se volvió a desintegrar y volvió a surgir en el 2023. Bien, lo que nos trae aquí, de hecho, es la búsqueda de un nosotros, la búsqueda de una comunidad que se preocupe no solo por su identidad, sino por su devenir histórico. De hecho, lo que nos motiva a integrar este pequeño grupo es el amor que tenemos por nuestro país. No solamente porque fue un destino en nuestra vida el nacer en esta tierra, porque pudo haber sido distinto, pero llegamos aquí, sino por el gran deber que tenemos de alguna manera estar en esta tierra sin pasar como una pluma sobre el agua. Entonces, frente a esa preocupación y en la vista de una tecnocracia cada vez más ruda en nuestro contexto, pensamos que entre todos podríamos de alguna manera suscitar ese mismo hambre de peruanidad en los demás desde las humanidades. Uso la peruanidad como lo utilizó Víctor Andrés Belaúnde, pero la hizo, bueno, esa palabra lo hizo Víctor Mariátegui, el ensayo Proceso de la Literatura. Más quien utilizó la palabra para envolver un concepto de nación, un sentimiento patrio y sobre todo un deber con lo que constituye nuestro país fue Víctor Andrés Belaúnde propiamente. De hecho, el destino de Víctor Andrés y de Mariátegui se ven muy ligados, tanto así que sus hijos terminaron constituyendo el Partido de Acción Popular, Tiziano Mariátegui y Fernando Belaúnde Terry. Pero bueno, nuestra ponencia se llama Minerva reclama los Andes. Minerva por alusión a la filosofía, pero la mía se titula básicamente El rastro del Pélida. Dense cuenta que el énfasis literario es mucho, y hay una razón para ello. ¿Por qué el rastro del Pélida? Ustedes recordarán que Aquiles tuvo la elección de vivir con su familia como un mortal o perecer en la guerra de Troya y ser recordado para siempre. De alguna manera, si ustedes son estudiantes de filosofía, de literatura, de lingüística, de alguna humanidad, ustedes son los pequeños seres de esa historia, porque ustedes han iniciado a jugar un juego muy peligroso, no solo a nivel conceptual, sino al nivel de lo que quieren lograr. Las aspiraciones altas son necesarias para nuestra propia vocación, porque estamos en un terreno muy infértil para lo que hacemos.
Entonces, el rastro que nos deja en Pélida vendría a ser este heroísmo de sobrevivir a un entorno como el peruano, es decir, un entorno en el cual las humanidades y entre todas la filosofía es vista como algo no solamente inútil, sino como una rareza, una curiosidad para adornar nuestra erudición más que para desenvolvernos y desarrollar un pensamiento mucho más sólido. Entonces, cuando estamos pensando en ser filósofos en un país como el nuestro, primero hay que tener en cuenta una cosa: estudiar filosofía no nos va a volver filósofos. Eso es algo que la historia nos puede dar como un reconocimiento póstumo o con la dulzura de un presente en el cual alguien nos lo diga. Pero el énfasis está en que en la comunidad que hemos construido, la filosofía no ha calado como lo ha hecho la literatura o la historia o el derecho en nuestro medio. Me refiero, casi todos están enterados de las últimas tendencias literarias, como las de Cromwell Jara, o las de José Carlos Irigoyen, o el que podría ser de Renato Cisneros. Pero ¿cuántos saben allá afuera de Zenón de Paz? O de Miguel Polo. ¿Cuántos saben de Fernando Tola? ¿O cuántos saben de precisamente de muchas personas que se dedican a este ámbito, como podría ser el profesor Rubén Quirós o el profesor Juan Rojas? De hecho, el profesor Rubén Quirós enfatiza mucho en la introducción de su crítica de la razón racial, justamente que en el circuito cultural que tenemos no se ha creado un camino para la filosofía. De hecho, reclama que los textos históricos vendrían a ser parte de la identidad cultural que tenemos, pero de los cuales solamente se subrayan los de literatura, historia y derecho. ¿En qué está fallando nuestra comunidad de filosofía? Primero quisiera concentrarme en tres partes. La primera es San Marcos, la segunda sería Lima, la tercera sería el Perú. No incluyo a Iberoamérica, perdónenme si no uso el término Latinoamérica, por la sencilla razón de que en lo personal desconozco mucho de ese circuito. A lo más sé lo de lo que ocurre en México y Argentina, pero no sé lo que ocurre, por ejemplo, en Guatemala, El Salvador o incluso en el mismo Brasil. Cuando mencionamos San Marcos, hay que recordar una de las frases de Pablo Macera, que decía que el estilo histórico del Perú fue construido por tres instituciones: la comunidad indígena, San Marcos y la Iglesia Católica. En la segunda nos vemos incluidos nosotros. El papel de San Marcos en los últimos 80 años ha disminuido frente al de nuestros vecinos. Eso no es novedad. Por vecinos me refiero a la Católica. Por supuesto, ellos tienen un mayor presupuesto, una red de contactos mucho más especializada y más aún un circuito laboral bien trabajado para que sus egresados terminen insertándose lo más pronto posible en los programas de posgrados y doctorados. Nosotros, por la falta de recursos y coordinación, quizás no lo hemos logrado. Pero más importante aún, lo que adolece la Católica es lo que padece San Marcos. Es decir, que sus circuitos culturales de integración, sean páginas de redes sociales, revistas nacionales e internacionales, movimientos estudiantiles de filosofía, terminan siendo solamente como el bello ornamento de cosas del contexto, como la política. ¿Por qué fallamos en ese aspecto? Bueno, para empezar hay que quitar la pretensión de que la filosofía tiene que ser la niña bonita de la historia. Eso no necesariamente va a ser así. Y de hecho nunca se buscó que fuese. La filosofía no es una cosa famosa. De hecho, la filosofía, si tiene fama, es por todo lo contrario. Pero hay que ver el aspecto medular de esto, porque si no se logra un reconocimiento de lo que hacemos, no estamos ayudando a prosperar a nuestra comunidad. Me refiero, personas como Nelson Manrique y Gonzalo Portocarrero se hicieron conocidos por sus estudios sobre el Sendero Luminoso. Pero claro, dentro de ellos, que son dos hombres de izquierda, la izquierda puede criticar a la izquierda con completa legitimidad y autoridad. Lo que digo es que sin Sendero no hubiese existido ni un Gonzalo Portocarrero ni un Nelson Manrique.
que supieron insertarse dentro de la crítica de un acontecimiento nefasto en nuestra nación para crear su identidad. Me refiero a la gente compra sus libros ya ni siquiera por la investigación, sino por el prestigio de sus nombres. Entonces, ¿cómo se construye el prestigio de los egresados de filosofía como filósofos? O cómo labran su propia identidad dentro del circuito es importante. Porque llega un momento en el cual, por ejemplo, le pasa a Vargas Llosa, que la gente no lo lee, pero todos saben quién es. Posiblemente las nuevas generaciones, bueno, por todo lo malo que se dice de él, no lean ninguno de sus libros, pero van a saber quién es él. Entonces, cuando hablamos de filosofía, también hay que verlo por la forma en la cual nos insertamos en esta diáspora. Porque claro, la filosofía siempre es dependiente, la filosofía nunca es autónoma, es filosofía de la ciencia, filosofía de la literatura, filosofía del conocimiento, filosofía de, pero nunca es por sí misma. Filosofía de la filosofía, incluso hay, sería una suerte de hipérbole también, como decimos, ¿no? Más en un medio como el nuestro es sumamente difícil, porque no existe en la conciencia peruana promedio, no hay una noción de filosofía, tampoco hay un reconocimiento hacia la misma, y de hecho si analizamos el virreinato y la república, pues tampoco lo era. Ahora bien, esta cosa que yo les digo tiene el mismo sentido que Mariátegui le ponía peruanicemos el Perú. Cuando hablamos de la filosofía aquí, por ejemplo, uno podría pensar así en un búho, como un símbolo de la filosofía internacional, pero ¿qué connotaciones puede tener aquí en el Perú? El búho era el animal sagrado de la cultura moche. Ustedes lo sabrán recordar su historia. Pero el búho no significaba sabiduría para los moches, sino significaba la muerte. La muerte y lo oculto. En ese sentido del oculto y el misterio va con la filosofía un poco. Pero ningún filósofo peruano se tomó la molestia de al menos utilizar al búho desde nuestras coordenadas semánticas para ver qué podría simbolizar. Porque si la muerte es una creación humana, y no hablo del hecho biológico de que el cuerpo se detiene y muere, me refiero a cómo se configura e interpreta la muerte. De la nada, ese ser querido que uno amaba se volvió frío, perdimos su cariño, toda la felicidad que nos recordaba se desvaneció como en una tarde. En ese sentido, ¿cómo es que la muerte como tema de la filosofía fue abordada por las culturas prehispánicas? Es decir, si los franceses y alemanes pueden ver sus propios mitos y de ellos filosofar, ¿por qué no nosotros? La discusión de fondo no es si hay una filosofía o no. Este debate ya está superado. La discusión tampoco es qué tan peruana es la filosofía. No, tampoco. La discusión es cómo poder hacer filosofía sin pretensiones tan artificiales. Es decir, apelando a la verdad desde donde estamos y conociéndonos muy bien, la filosofía no puede desligarse de la historia del Perú ni tampoco de la política peruana. Podríamos hablar de las cosas que suceden en sistemas de otros pensadores de otros países, pero el mérito estaría más en cómo pensar nuestro propio país, con ayuda de la filosofía o desde la filosofía. El éxito o fracaso es de miles. Filósofos como Augusto Salazar Bondy solamente son recordados por nosotros. La sociedad civil entiende sus nombres, la gente los enuncia, los ponen en colegios, pero no saben quién fue. A lo más saben quién fue Mariátegui y eso. Pero Augusto Salazar Bondy es más reconocido por la historia del Perú como un educador que como un filósofo. Víctor Andrés Belaúnde es más recordado como un diplomático, como un filósofo. Mariátegui más por un político, pero reivindicado por David Sobrevilla y por otros para que sea un filósofo.
De Pedro Zulle ni hablar. Gente en la calle no sabe quién es Pedro Zulle. Y también de otros más. Manuel Vicente Villarán, que es el conductor del positivismo peruano del siglo XIX, solamente es recordado como un jurista. Y la gente ya ni siquiera sabe qué es Manuel Vicente Villarán, quien permitió que Pedro Zulle llegue a Harvard y él tenga que sacar la información. Entonces, hay un severo problema de nuestra memoria histórica. ¿Cómo es que se nos educa de una manera y no de otra? La media de peruanos tiene una deficiencia alta en ello. Y eso es indudable. Ahora bien, hay otra cuestión más en esto. Al tomar la decisión de Aquiles, ustedes lo han apostado todo, y me refiero por todo. Han elegido una carrera de baja rentabilidad en un país inestable, que les va a presentar demasiadas dificultades y que puede terminar arruinando su vida a nivel físico como mental. El título de mi ponencia es sumamente simbólico porque el rastro del Pélida es justamente haber apostado de manera heroica el todo o nada. Me juego mi vida en esto, seré bueno para esto, fracasaré como todos los que han fracasado antes de mí. Personas mucho más poderosas que yo lo han hecho y han fracasado. Pues esa es la apuesta. Ustedes pudieron haber elegido una carrera que les dé una vida con mayores comodidades y con mayores satisfacciones como administración, como economía, como derecho, pero se lanzaron buscando la inmortalidad. Vinieron buscando la verdad. Vinieron buscando tal vez entender que somos aquí. Tal vez con la esperanza de que nuestra vida no pasaran como palabras sobre el agua. Pero eso es una apuesta que no tienen idea de cómo va a terminar. Y es una apuesta que personas lo han hecho muchas veces. Pero estando aquí en el Perú, y más precisamente estando aquí en Lima, la apuesta todavía es mucho más alta, es mucho más difícil. Porque nosotros no contamos con una tradición histórica como la francesa o la alemana o la italiana, que dicen nuestros filósofos. De hecho, pónganse a pensar por qué cuando surge la figura de Descartes, Inglaterra se encarga de promover un Locke y luego Prusia se encarga de promover un Kant. Porque entienden que como se interpreta la realidad, se domina la realidad. Con las ideas de Descartes se interpretaba el mundo de una forma, y por lo tanto Francia dominaba la forma de pensar del mundo. Con la de Locke de otro, con la de Kant de otro. Evidentemente el filósofo no es ingenuo, sabe que tiene que lograr un prestigio superior para que sus ideas sean las que configuran e interpretan la realidad. Esto visto a nivel político. Pero en nuestro medio, ¿qué tipo de tradición filosófica tenemos? Ni siquiera es reconocida, porque sí la hay. El profesor Bayón, en su difícil historia del pensamiento filosófico, que se cuida mucho de decir difícil historia de la filosofía peruana, porque dice pensamiento filosófico, es como decir, no puedo hablar de filosofía propiamente. Y si lo hiciera, me estaría equivocando. Pero algo de filosófico debe tener. Es decir, la filosofía sigue siendo un adjetivo, no un sustantivo. Lo que quiero decir con ello es que, por ejemplo, cuando surgen las grandes naciones, surgen también sus grandes pensadores. Es decir, la ingenuidad más grande es creer que existe una república de las letras donde el conocimiento no tiene una función política o una bandera. Ojo, si tomamos las ideas de tal, estamos pensando como tal. Eso se dan cuenta la media de intelectuales de la Ilustración. Y se dan cuenta desde su nación. Montesquieu escribe El espíritu de las leyes no pensando en una Europa continental, está pensando en Francia. La división de poderes se va a hacer para Francia. Y si los demás quieren sumarse a ello, pues en buena hora. Mejor si tienen nuestro modo de vida.
si mi visión teórica termina configurando la realidad a nivel práctico de una forma, pues yo soy el que termina teniendo la hegemonía. En el caso de los peruanos, al menos tenemos la sensación de sí, tomamos teorías de otros, pero tampoco es así. Lo sabemos cuando leemos a Mariátegui, cuando leemos a Vicente Belaunde, o en el Villarán, o cuando leemos a David Sobrevilla o a Zenón de Paz. La pregunta ya no está en si somos originales o no tanto. La pregunta está en cómo es que nuestras ideas en verdad terminan siendo parte del universo semántico de cada uno de los ciudadanos. Universo semántico me refiero a Greimas cuando él habla de las coordenadas interpretativas que tiene cada individuo para decir la realidad es esto en mi cabeza y cuando yo le enuncio eso es esto otro. Es decir, los diferentes discursos que de alguna manera posibilitan que nosotros veamos lo que veamos y actuamos como actuamos. Pero cómo es que estas ideas no son las peruanas. Por ejemplo, el repertorio fenomenológico que yo tengo para ver la realidad lo tengo básicamente de Husserl, Steiner, Heidegger. Y el repertorio a nivel de lo que podría ser la política, como le he explicado, de Foucault. Pero ¿qué peruano tengo yo para ver la realidad? Por ejemplo, Nicolás de Cusa, en el Renacimiento, va a decir que la visión, ojo, que a nivel fenomenológico la visión no es lo mismo que el ojo. La visión es lo que te permite, por ejemplo, saber que este vaso de agua es H2O a nivel químico, o que, por ejemplo, yo soy una materia que estudia por hidrógeno, oxígeno, carbono, etc. Entonces, la visión que me posibilita mis conocimientos sigue estando fundamentada en teorías fuera de mi país. Aunque algunas, por ejemplo, sí son propiamente peruanas. Ustedes miran como cuáles, lamentablemente no son tan filosóficas. Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan ¿cuál es un país de la costa? Ustedes dirán, bueno, lo que pertenece a la región Chala, ¿no? Según Pulgar Vidal, o sea, territorios que no llegan a más de 500 metros del mar. Pero un francés te va a decir, ¿cómo va a ser algo de la costa que una ubicación que tenga 500 metros sobre el mar? En Francia, en Alemania, en Inglaterra son 20 metros, 30 metros, pero ¿por qué en Perú ustedes dicen que son 500 metros? Es sencillo, porque el Perú es un país vertical, por los Andes, por eso podemos decir que son 500 metros. Pero si se dan cuenta, esta explicación es de carácter geográfico, no filosófico, y también de carácter político, porque de alguna manera mi condición geográfica está diciéndome que aquí en los Andes, 500 metros sobre el nivel del mar es costa, pero lo que vendría a ser costa para un francés o un inglés son 20-30 metros. Ahora, si quisiera decirle, bueno, si ustedes van a la selva, 70 metros ya sería como que lo más cerca, nada más. Aunque ¿cómo se llama? Baraque va a decir que son 100 metros y bueno, Pulgar Vidal se queda en 120. Pero en todo esto, ¿dónde hay una visión teórica que me permita ver la realidad peruana? Si aplico a Mariátegui, la voy a ver en coordenadas culturales de Sorel, de Berzón, de Marx, pero también del propio Mariátegui, resaltando mucho la religión como una base de cohesión, entiendo religión no como cristianismo, entiendo religión como la creencia en ideas que nos permiten una acción. Por ejemplo, si yo no creo en igualdad, entonces ¿por qué voy a buscarla de algún modo? Si yo no creo, por ejemplo, de que existe una burguesía opresora, pues tampoco voy a actuar de ese modo. Yo les puedo explicar las desigualdades con estadísticas a nivel económico, pero si no hay un mito que los mueva a la acción, si no hay una sensación de irascibilidad, si ustedes no sienten indignación, si no hay algo que los motive a actuar, no se crea ninguna revolución. Eso es lo que le pasa a los liberales, que les paran mostrando PPT de estadísticas de cómo es que el Estado crece y se crea la riqueza en el sistema, pero no convence a nadie, porque eso no mueve pasiones, aunque sea lo más lógico. Entonces, lo que se trata también de eso es hablarle a la comunidad peruana y crear un sentimiento de lo estructural de la filosofía, lo vertebrador del mundo
Y ahorita diga, sí, se puede aplicar al Perú. El Perú es un país invertebrado. No tiene todavía el reconocimiento de sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Vincenzo. Damos pase a Jeremy, su ponencia. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Ya, a ver, mi ponencia tiene como título Historia del eterno fracaso, la filosofía de la peruanidad. Más o menos siguiendo la misma idea que de Vincenzo. Como yo mencioné al inicio, nosotros pertenecemos al grupo de estudiantes Laudano, que se dedica a los estudios humanísticos peruanos, y de parte del Cherry, como que también estamos enfocándonos un poco en relacionar la filosofía precisamente con una manera muy interdisciplinaria, no es de una lectura meramente desde la bibliografía más sea primaria o secundaria, netamente de filósofos, ¿no? Sino también de otra perspectiva literaria, en fin. La cuestión de la ponencia principal es que, creo que se escucha mejor así, ¿no? Ya. Es que tengo como base la idea de que usualmente desde Alberdi, desde el siglo XIX, cuando se intenta hacer como una especie de historia de las ideas, por decirlo así, sobre lo que sería la filosofía latinoamericana o hispanoamericana, como diría, el pensamiento hispanoamericano, diría Mariátegui, ¿no? O filosofía en nuestra América, como diría Salazar Bondi, y en fin, diversos términos, ¿no? O filosofía sin más, como diría esos balances que se realizan desde Alberdi siempre van a estar conectando lo que más o menos Vincenzo ya hizo manifiesto, que es precisamente la idea de la vinculación de la filosofía y la nación, ¿no? La tradición, principalmente argentina, no sé si ustedes recordarán a este famoso divulgador de filosofía, José Pablo Feynman, ¿no? quien hizo, digamos, en el canal Encuentro de Argentina, diversos programas de diversos autores de la tradición clásica europea, ¿no? Pero en sus trabajos principales de Feynman está un libro interesante que se llama Filosofía y Nación. Obviamente jamás lo puse en su programa de televisión, pero es interesante leerlo cuando vincula él, digamos, su preocupación filosófica, pero también con la Argentina. Eso es curioso porque él lo comenta en su prólogo diciendo algo similar, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Estaba en el taxi y pensaba en mi futuro, ¿no? como filósofo. Así que podría ser, digamos yo, el próximo, digamos, especialista en Hegel, ¿no? Pero me detuve y como que no, pensé en que por ahí no era el camino. Si no, hubiera sido un especialista más en Hegel. Y se dedicó a hacer lo que él hizo, ¿no? Su labor pedagógica y en fin. Y en Argentina lo reconocen como filósofo, no lo reconocen como educador. Bueno, no sé si como youtuber, porque bueno, no, está en YouTube, pero lo reconocen más como filósofo, a José Pablo Feynman. En ese sentido, creo que la vinculación que realizan desde Alberdi, también Mariátegui, también Salazar, también Sea, que son, digamos, como que los cuatro autores base cuando hablamos de historia de la filosofía latinoamericana o peruana. Bueno, Alberdi, Argentina, historia latinoamericana en general, Sea historia de México. En el caso peruano, pues será Mariátegui y también Salazar Bondi. Muestran, ante todo, una especie de balance negativo. Es decir, que la filosofía de alguna manera latinoamericana, por decirlo así, o iberoamericana, o hispanoamericana, ¿sí? Se presenta como inauténtica, o se presenta de una manera degradada, ¿no? Como una constante copia. Es cierto que hasta cierto punto Sea y Salazar Bondi tienen ideas muy diferentes, ¿sí? Y Sea pareciera que estuviera defendiendo una idea de la filosofía como si fuera un pensamiento en el cual sí se puede dar una autenticidad. No reconoce que efectivamente se copian los modelos, las teorías, por decirlo así, como mencionó Vincenzo, las teorías que se desarrollan en Europa. O sea, cuando Sea, que es el mayor estudioso del positivismo en México y en Latinoamérica, ¿ya? Cuando aplica, digamos, esta teoría positivista en las historias de las ideas en México, lo que nota es eso, que los filósofos o intelectuales mexicanos aplicaron
la teoría positivista a la realidad mexicana. Eso es lo interesante, dice Cera. O sea, reconoce que no hay una creación propia, sino, o sea, en cuestión teórica, pero sí que lo creativo, lo auténtico, lo original estaría en que, claro, obviamente, pues la realidad material es distinta, no va a ser lo mismo que en Francia o que Alemania o que Inglaterra. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Por eso es que menciono, por eso lo pongo junto a Salazar, porque quizás van a decirme, no, Salazar y Sea se llevaban a matar, ¿no? En fin, justo no está habiendo el profesor José Joel Rojas, ¿no? Que me hubiera gustado también que esté quizá para la ronda de preguntas, por ahí generando alguna discusión. En fin, la cuestión es que estos antecedentes me permiten identificar esa idea, ¿no? Como una historia pareciera del eterno fracaso, en el cual la filosofía se convierte en una especie de, digamos, producción intelectual que tiene como que en sí misma una especie de, sobre todo latinoamericana o iberoamericana, una idea bastante imitativa, una tendencia imitativa. Las explicaciones de esto pueden ser de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha resaltado, al menos en cuestión, si nos centramos en la discusión académica en torno a San Marcos, ¿no? Será después la condición de colonialidad, ¿no? Uno de los más grandes, o los últimos teóricos de las ciencias sociales y demás, que nació aquí, o sea, que sale de San Marcos, es Aníbal Quijano, y uno de sus más grandes, digamos, o mejores exégetas, por decirlo así, ¿no? Intérpretes de la obra de Quijano es el profesor Segundo Montoya, que también es de San Marcos. Y precisamente uno de los conceptos que más base que trabaja Quijano es el concepto de colonialidad. Entonces, ese concepto de colonialidad permite, ¿qué cosa? Explicar, ¿no? La condición, por decirlo así, degradada en la cual se encontraría la filosofía. Algo que, claro, se puede rastrear hasta Salazar Bondi y luego también hasta Mariátegui. Porque Mariátegui denunciaba también lo mismo, obviamente en otras palabras, pero con otros conceptos, más ligados, como mencionó Vincenzo, al marxismo, al bergsonismo y al pensamiento de Sorel. Entonces, cuando hablamos de filosofía, la idea de concentrarnos en el Perú es notar también cómo la filosofía ha enfrentado la idea misma de peruanidad. Cuando hablamos de que Minerva reclama los Andes, nos centramos, creo, sobre todo en la idea de que pareciese que en el Perú, o en este espacio andino, por decirlo así, la filosofía ha tenido una especie de tensión. No ha tenido el reconocimiento, como decía Vincenzo, que sí se le ha dado a otro tipo de producción intelectual. Desde el virreinato del Perú, ¿sí? Se reconocía a escritores, ¿no? del carácter cronista, ¿no? Diríamos así con una tendencia histórica, entre comillas. También aquellos que tenían una tendencia más literaria, ¿no? Y poética, ¿no? Y también, digamos, de ese tipo, ¿no? Hasta teológica no tanto, pero más de ese tipo, ¿no? Literatura e historia, por decirlo así, como las dos principales, y el derecho, ¿no? Las dos principales vértebras de la intelectualidad del virreinato. ¿Okay? Pero pareciera que esto es propio de un ethos, o sea, de una especie de disposición que tiene esta especie de espacio geográfico. No es propio de, como le decía, no es casual que haya introducido esta ponencia con el ejemplo de Feynman, que es precisamente un argentino. Mientras en Argentina sí se reconoce a un filósofo, y incluso hay otros, ¿no? Que son muy conocidos, no me van a dejar mentir, todos conocerán acá a Darío Stahlreiber, ¿no? Con ponencias, incluso viene a la feria del libro y da autógrafos, tipo un rockstar, ¿no? Claro, todos lo reconocen. Pero ¿hay algún peruano que haga divulgación, difusión de filosofía así, de ese nivel, y que lo reconozca? No, no lo hay. Precisamente porque partimos de un ethos bastante peculiar. Entonces, ese ethos, ¿sí? Es, digamos, lo que genera ese reconocimiento en el filósofo. Para esto quiero citar a Nietzsche. Justo de la cita de Nietzsche en este libro que lo leí por primera vez cuando estuve en
primer ciclo de la carrera, bueno, o sea, en segundo año, ya, pero el primer ciclo de la carrera, que fue filosofía antigua, que es la siguiente cita, que me dejó pensando demasiado. Es la siguiente. A ver. En definitiva, solo una civilización como fue la griega puede resolver la cuestión de la tarea del filósofo. Solo una civilización así puede, como ya he dicho, legitimar la filosofía en general, porque solo ella sabe y puede demostrar por qué y cómo el filósofo no es simplemente un peregrino solitario, surgido por azar, al que tan pronto se le ve ir en una dirección como en otra. Existe una férrea necesidad que encadena al filósofo a una verdadera civilización. Pero, ¿cómo será posible algo así cuando no exista tal civilización? En este caso, el filósofo es tan solo un cometa imprevisible, que parte atemorizado, mientras que en los casos más favorables brilla como un astro de primera magnitud en el sistema solar de la cultura. Los griegos legitiman la existencia del filósofo porque solo entre ellos no es un cometa. Esa cita creo que deja más que clara, ¿no?, la relación entre el ethos, es decir, entre la tendencia, la disposición de una cultura, de una sociedad, de una comunidad, ¿sí?, y sus intelectuales. Solo entre los griegos el filósofo no es un cometa, es decir, solo entre los griegos, ¿no?, Salazar Bondi no sería el nombre para un colegio, que por cierto hay uno a la vuelta de mi casa, que es colegio para primaria, curioso. Y que yo no me enteré que era un filósofo hasta precisamente que ingresé a la universidad. Perdón, a la academia. Yo no sabía quién era Salazar Bondi. A lo mucho creo que Sebastián, por ahí. Se sabe más de Sebastián Salazar Bondi que de Augusto. Claro, pues es curioso eso. En fin, la cuestión es que este ethos peruano, ¿sí?, debido a la herencia hispana, y como señala Mariátegui en su ensayo sobre la instrucción pública, sobre la universidad, ¿no?, la instrucción pública, el proceso de la instrucción pública, existe una tendencia al deleite por las letras. En el ethos peruano existe un deleite por las letras. No es que las humanidades sean degradadas, la gente, a nuestra etnicidad, a nuestro, digamos, sobre todo en el virreinato, sobre todo en la república, a la oligarquía y la aristocracia, le gustaban las letras, tenía un deleite por las letras. Pero las letras que más resonaron fueron, como ya señalé, las de la historia, las del literato, ¿no? La historia, la literatura. Y como un derivado más contemporáneo del siglo XX, diríamos, el periodismo, ¿no? Son las tres más grandes vertientes que existen en tendencia de letras, por decirlo así, en el Perú desde el virreinato. La historia, ¿no?, por ejemplo, yo soy docente y cuando hablo de esto a veces con mis alumnos, cuando tengo que dictar algún curso de filosofía peruana, menciono siempre si es que ellos recuerdan el nombre de un filósofo, no me dicen ninguno, peruano, ¿no? Pero si dicen un historiador peruano, todos van a señalar a Basadre o a Porras Barnechea. Es más, hasta hace muy poco teníamos a ellos dos como parte de los billetes de 100 soles y de 20 soles, ¿no? Luego, a ver, si les pregunto, a ver, un escritor peruano, un literato, ya, a ver, Abraham de Lomar, o Melgar, o Vallejo sobre todo. La mayoría dice Vallejo, sí, la mayoría dice Vallejo, que fue poeta. En fin, un periodista, bueno, hay muchísimos. Federico Salazar, Beto Ortiz, Jaime Meili, o en todo caso, ¿no?, César Hitler. Pero cuando hablas de un filósofo, siquiera antiguo, siquiera contemporáneo, no mencionan ninguno. El silencio siempre es como que ahí medio atemorizante. La idea es por qué. Porque pareciese que en el ethos peruanos el deleite, ¿no?, por las letras viene de la mano por el deleite de la nostalgia por un pasado, digamos, absurdo, pero también donde todo era mejor, pareciese, ¿no?, que se evidencia naturalmente en la historia de la literatura con este libro famoso de Vargas Llosa, En qué momento se jodió el Perú, ¿no? Siempre hay como que esa tendencia a creernos nosotros como que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes del 2018, todos decían, claro, que el Perú cuando iba con cubillas, con chupitadas al mundial, que era genial, que le encantaba ver, ¿no? Y ahora la gente dice lo mismo con la era de Gareca, en fútbol. Porque pareciese que ese ethos en las personas está como que, como parte del ADN, como una nostalgia siempre a eso, a la historia, a recopilar las cosas.
Lo otro es a la tendencia a la ficción, a idealizar las cosas, a la utopía, que te genera obviamente la ficción de la literatura. No van a negar que quizá uno de los principales tópicos que hace la literatura es la ficción. Entonces, no es casual que la literatura tenga mucho, digamos, mucha resonancia en esta eticidad peruana. Y por otro lado, claro, debido al desarrollo tecnológico y demás, ¿no? En primer lugar periodístico, de manera escrita, y luego ya de forma mucho más audiovisual, televisión, y hoy en día en YouTube, por plataformas que se hacen streaming y cosas así, el periodismo ha abarcado, ¿no? Desde la prensa escrita, que se la realizaba, Mariátegui era escritor, escribió el diario de la prensa, ¿no? El diario de la prensa, desde muy temprana edad, y en otros diarios. Luego siguió el recorrido tecnológico de esto y pues aparece la televisión, y con la televisión pues los periodistas también pues aparecen ahora de forma audiovisual, ¿no? Uno de los quizás de los más reconocidos debe ser César Hildebrand, pero también Jaime Bailey, como peruanos, que curiosamente también Jaime Bailey tiene dotes literarias, en fin, y que estudió hasta donde yo sé, creo, comunicaciones. Pero que hoy en día, debido también a ese desarrollo técnico, se manifiesta en el YouTube y en todas esas plataformas que son de streaming, ¿no? Hay muchísima gente que estudia comunicaciones y lo que hace es eso, generar un podcast donde trae invitados, digamos, de músicos, pintores, qué sé yo, ¿no? Artistas diferentes, y los entrevista ahí. Uno de los que yo sigo constantemente es Carlos Orozco, por ejemplo, ¿no? Que trae un montón de entrevistados. Quizá hay otros que, ¿no? Que ya más bien dan su opinión, ¿no? Como creo que es La Encerrona, en fin, cuestiones así. Pero que es lo que ha generado, obviamente, un desarrollo tecnológico. Pero por eso, en el Perú se va a reconocer a estas tres grandes, digamos, figuras. La figura del nostálgico historiador, la del ficcional literato, casi al borde de la descripción, ¿no? Media enloquecida, y la del periodista chismoso, ¿no? Es casual que uno de los países donde el periodismo, sobre todo de mala cepa, ha dañado tanto, es precisamente también Magali TV. Claro. En otros países existe un programa así que saquen a país a los jugadores y demás. Pareciese que la tendencia y el ethos peruano es la tendencia a la ñacatita. Es eso, a ñacatita, a la vieja chismosa. Pareciese que el chisme, ¿no? El aguadito, como dice el puto Guadalupe, es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta. La chismosería, la nostalgia por un pasado mejor y la creación ficcional que me lleve a otro mundo, pero no al presente. La filosofía no tiene lugar en ninguna de esas tres. Y los filósofos que hemos reconocido como filósofos, más o menos, tibiamente, de alguna forma han sido parte de los tres. Salazar Bondi, como ejemplo, desarrolló una historia de las ideas. Muchas veces por eso gente de sociales, de derecho y demás, acude a sus libros, por la historia de las ideas. Desarrolló crónica periodística. Y también desarrolló una escritura literaria, en el diálogo Bartolomé o de la dominación. Entonces, la idea es la siguiente. El lugar de la filosofía en las humanidades es la de una producción intelectual que no tiene el mismo prestigio que las demás que he mencionado, pero que se debe, sobre todo, a una especie de eticidad peruana, en la cual, precisamente, los filósofos o bien son cometas que brillan mucho, o bien son siempre extraños, atemorizados, que están en algún lugar, pues, no sé, de la universidad, y que nadie les dará bola. Entonces, ¿cuál es entonces la misión o el objetivo que tenemos que recorrer como profesionales de la filosofía? ¿Es acaso encerrarnos en esta nueva especie de escolástica del paper, donde tenemos que producir cada mes un artículo para publicar en revistas indexadas y demás? ¿O es acaso que tenemos que ligarnos a nuestra realidad nacional, como decía Víctor Andrés Belaunde, o en todo caso también lo decía Mariátegui? No es precisamente cuando uno viaja a otros países que te dicen, esto es así. Cuando viajas a otro país, Alemania, ¿a qué nombre te va a resonar? Claudio Pizarro, un futbolista. Si viajas a México,
te va a resonar quizá por ahí su doctor en la UNAM, Salazar Bondi, o Aya de la Torre, o hasta Mariátegui. Pero ahí queda. Ahí queda. No tenemos más, digamos, alcance en materia académica debido a que los intelectuales no han sabido reconocer esta condición, esta dialéctica en la cual la historia de la filosofía ha sido interpretada y ha sido vista siempre como la historia del eterno fracaso. El momento en el cual ellos dejen de ver a la filosofía como precisamente una historia del eterno fracaso, en el cual esta es precisamente una desprestigiada que está por ahí en algún lugar medio raro, incomprensible e inútil, podrán notar, ¿no?, ese vínculo que se han podido realizar muchos otros filósofos, sobre todo en Argentina o en México, que son países donde tiene al menos un estatus mayor, o en España, ¿no?, la filosofía. Esa es la cuestión muy clara. Entre, si es que nos dejamos, por decirlo así, burocratizar por la universidad, o si en todo caso empezamos nosotros también a entender la realidad desde otros espacios, no solamente desde la universidad. Entonces creo que por ahí es la idea. La universidad nos otorga herramientas, digamos, muy preciosas, que son precisamente la lectura atenta de textos como, por ejemplo, los de Kant, los de, qué sé yo, de Hegel, Heidegger, una formación muy estricta y rigurosa, hasta especializada en muchos casos, en epistemología, sobre todo aquí en San Marcos, que hay hasta una maestría en epistemología. Pero esta especialización te puede llevar a olvidar que el espacio de la filosofía no está necesariamente para pelearse aquí en la universidad, sino afuera. Es como anécdota, para terminar, ya que me están por ahí cortando un poco el tiempo, lo cual creo que también es cierto, ¿no? El tiempo a veces está estudiando y hay que adelantarnos un poco rápido. Es que cuando estaba en la Universidad del Cusco, en San Antonio de Abad del Cusco, y di una especie de discurso sobre el retorno de la filosofía a la educación básica regular, recuerdo que la mayoría en ese auditorio, que estaba llenísimo, estaba a favor del regreso de la filosofía a los colegios, a la educación básica regular. Y en ese momento yo pensaba, ¿no? Porque justo el auditorio no es como San Marcos, ¿no? Acá, bueno, afuera no hay mucho, ¿no? Pero afuera estaba la plaza mayor de Cusco, donde había turistas, había un montón de gente de todos lados. Entonces, ¿qué pensaba? O sea, nosotros estamos acá adentro, como que, ¿no? Dándonos besos y elogios entre todos los que creemos que la filosofía es importante y que la filosofía vale y sirve, y nos dedicamos a eso. Pero en realidad, ¿qué de útil o qué de provechoso tendría, ¿sí?, hablar de la importancia de la filosofía con personas que creen que la filosofía es importante? La idea es estar afuera. Y es lo que denuncia Mariátegui precisamente en ese ensayo que he citado, y que ha sido también una especie de disparador para hablar de esta ponencia, porque estoy estudiando la maestría en San Marcos también, y uno de los autores que revisé en el curso de filosofía latinoamericana fue Mariátegui, Alberdi, Sea y Salazar, los que he mencionado ahorita. Entonces, Mariátegui lo que denuncia es esto, es la poca mentalidad práctica que tienen los intelectuales, sobre todo en la esfera iberoamericana, por este deleite a las letras, al deleite a lo metafísico, incluso se podría decir. No les lleva a la acción. Por eso les digo, o sea, una cosa es coincidir que la filosofía es importante, y otra cosa será realmente ir con aquellas personas que consideran que quizá la filosofía, yo les decía en ese auditorio, y quizás muchos no me entendieron, que la filosofía consideran como peligrosa, subversiva quizá, ¿no? Muchos padres de familia que vivirán, pues no sé, aquí en Comas, en Los Olivos, en San Martín, en Caraballo, y dirán, pues no, yo no quiero que a mi hijo le enseñen terrorismo, ni marxismo, ¿no? Claro. Porque además los filósofos son ateos. Cuando hay un San Agustín, un Santo Tomás, una tradición escolástica de la Escuela de Salamanca, Francisco Suárez, Luis de Vitoria, en fin, o sea, un Duns Scott, Guillermo de Ockham, un montón de filósofos que son muy duros de leer, ¿no? Léanlos si pueden en algún momento,
son muy interesantes, pero que todos creen en Dios. Ah, no, pero que la filosofía, no sé, me puede llevar no sé, a creer en ideologías raras y demás. Para eso, uno tiene que conocer su realidad, saber con quiénes se está tratando. Y por eso es que, de alguna manera, los filósofos que así han sido reconocidos, al menos, han tenido siempre una participación en política, que es precisamente Salazar Bondi, con la reforma educativa en el gobierno de Velasco. Sin eso, quizás no hubiera tenido la fama o el prestigio que tiene, sobre todo en la Facultad de Educación. Acá no. Acá el busto de afuera es el de Vallejo y el de Mariátegui. En la Facultad de Educación está el busto de Salazar Bondi. Es un tótem aquí. Es un tótem. Si tú eres de filosofía y vas a la Facultad de Educación, te van a tener mucho respeto, créeme. Yo paro mucho por ahí. Bueno, en fin, eso sería todo y gracias. Bueno, muchas gracias a Jeremy. Tiene razón, ¿no? Cómo los nombres en sí pierden sentido, ¿no? Por ejemplo, no ir tan lejos, acá en la avenida de Posset. Posset sí es un gran, bueno, si bien es estadounidense, aquí en Perú ha dejado huella, ¿no? También, no sé, yendo a las avenidas que están por acá, pues que los Mariátegui, Colegio Pedro Zule, Poste Granda, en sí pierden su sentido ya por el hábito que les dan las personas, ¿no? En cada momento. Bueno, te paso a una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, Entonces, sí. Aquí la ronda, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Ya estoy Jeremy. Un aplauso, por favor. Sí, buenas tardes. Quería felicitar a la mesa, una gran exponencia sobre la realidad peruana acerca de la filosofía. Mi duda era hablar sobre historia, la literatura y el periodismo. Pienso que si bien ha tenido esas tres ramas encima de la filosofía, debe haber sido por la postergación, ¿no? De la gran mayoría de peruanos. Y esas tres ramas son donde precisamente ha habido esa tensión, donde el peruano, o sea, marginado, desplazado, la gran mayoría que a través de los años pues, ha sido desigualdad. Y esas tres ramas precisamente son donde a pesar que dicen que es personal, hablamos de periodismo en Simón, que no pueden confundirse, igualmente historia. Bueno, eso quería aportar. ¿Cómo ven la diferencia? ¿No? En este caso, hablando de la postergación de la filosofía. Muchas gracias. Vale, muchas gracias también por la pregunta, la inquietud. Cuando yo resalto esos objetivos, para darle como que es un sentido mucho más exagerado, ¿no? Más dramático, para enfatizar mucho en la situación en la cual se encuentra la etnicidad peruana. Porque algo que yo he notado es que usualmente cuando las personas se dedican a la vida académica, muchas veces se olvidan, es raro, o sea, creen que entrando a la vida académica van a comprender mejor la realidad, pero crea una falsa conciencia, porque en realidad te aparta más de la realidad. Estás leyendo constantemente, te olvidas de lo que está pasando en política, en cuestiones artísticas, en cuestiones morales, en cuestiones, ¿no?
digamos, contemporáneas, ¿no? A lo que está sucediendo ahorita, afuera. Si hay marchas, si de pronto hubo, no sé, algún acto, un robo, que no sé, o un acto atroz, qué sé yo, cosas así. Mientras más quieres aprender a interpretar la realidad, más te apartas de ella. En ese sentido, cuando yo uso esos términos es para darle un matiz exagerado y hacer notar que muchos intelectuales olvidan precisamente esta especie de adjetivos o de realce que tiene la sociedad peruana porque están muy encasillados en sus discusiones académicas que hasta cierto punto llegan a ser muy endogámicas y ensimismadas. Esto de aquí no es una idea que solamente se me ha ocurrido a mí, sino que yo lo he conversado con muchísimos otros profesores de filosofía, de otras carreras, y que siempre usualmente resaltan eso. Pero claro, muchos como aún ya no son jóvenes, quizás como yo tengo 23 años, no están tan compenetrados con la cultura popular. No están tan compenetrados, mucho menos con la cultura mainstream o con la cultura juvenil. Por lo tanto, no la pueden interpretar bien como si podría ser un joven. Entonces, la cuestión está, de alguna manera, en cómo tú, a partir de estas herramientas que te otorgan una carrera como la filosofía, te puede llevar a interpretar la realidad, ¿sí? A darle sentido, pero no desde un punto de vista netamente tecnicista o especializado o académico donde solamente te escuchen, pues, no sé, eh, otros académicos que al final no van a resonar a nivel local ni siquiera. O sea, uno de los problemas de la filosofía o de los filósofos sobre todo, creo que es que olvidan mucho lo que está pasando afuera. Quizá, como decía Vincenzo, San Marcos no tendrá el financiamiento, la inversión que tendrá Católica. Pero una de las cosas que tiene, sobre todo, es que existe una vida política universitaria muy fuerte aquí. Y que eso de alguna manera te vincula a la realidad. No te hace como que viviera una burbuja. Y eso de alguna forma, obviamente, no te sube en el CV decir ser parte del centro de estudiantes o ser algún dirigente, no te va a sumar en el CV, pero sí te da ciertas capacidades, recursos para que tú puedas identificar los diferentes contextos de la realidad peruana. Y eso que me he quedado en una realidad medio urbana. No he hablado del mundo andino o de cómo es la realidad en Arequipa, un poco. Está llegando a Cusco, pero el tiempo es tirano. ¿Qué puedo hacer? También es otra lógica, ¿no? Porque tiene que ver con la mentalidad andina y demás. También hay otra cosa para responder a la participación en nuestro contexto, y es que, como habíamos dicho, la filosofía siempre es de algo, ¿no? Hay filosofía de la literatura, de la ciencia, etcétera, del arte. Pero, ¿por qué es que el periodismo tiene voz independiente? ¿Por qué la historia tiene voz independiente? ¿Por qué el derecho tiene voz independiente? ¿Por qué la literatura tiene voz independiente? ¿Por qué no es literatura de la filosofía, literatura de la antropología, literatura de la ciencia? Porque hay literatura científica, ¿no? Claro, que dividida por el concepto de ficción es otra cosa, porque no todo es literatura. Yo puedo decir, por ejemplo, y mi nombre es Arnito y no soy Pito, bueno, es un pareo, pero no es literatura. ¿A qué voy con esto? Cuando, por ejemplo, alguien quiere hablar de la muerte en la cultura moche, desde la filosofía, te van a decir, bueno, tú no eres un antropólogo, no eres un sociólogo, no eres un historiador. ¿Qué tienes que aportar tú? Vete a hablar del ser, ¿no? Del ente, de Dios y de la muerte, pero la muerte en unas coordenadas muy estrictas, ¿no? Alguien que quiera ver la cultura moche y qué es la muerte para los moches desde la arqueología y la historia, evidentemente porque son las únicas fuentes que tenemos, va a ser percibido por la sociedad civil como alguien que no tiene la legitimidad para elaborar un discurso sobre la muerte de los moches, porque esa legitimidad la ha tomado básicamente las ciencias sociales. La única razón por la cual las ciencias sociales tienen esa legitimidad es porque desde la Lima del siglo XX el positivismo, en sus diferentes cepas, ha conformado toda una cultura que legitimida las ciencias, pero desprestigia las humanidades. Por ejemplo, el positivismo también se da la mano con el marxismo y van a decir, los únicos que pueden salvar al país son los sociólogos, son los antropólogos, y de hecho, si ustedes ven la estadística de gente que estudia ciencias sociales en Iberoamérica,
es más alta que la gente que estudia sociales en Europa o en Estados Unidos. Y lo que están buscando muchas personas que estudian sociología, ciencia política, antropología, en el fondo, es darle cabida a esa pasión social de yo quiero salvar a mi país, quiero saber por qué estoy enfermo, quiero poder curarlo, pero bajo la creencia de que lo único que va a poder curar a mi país es la ciencia. Y quizás la ciencia sea lo único que me deja el pulso para no quitar la vida. Porque a los científicos les queda el pulso, pero ya no tienen vida. Y eso le pasa también a la filosofía, pero claro, un discurso desde el periodismo no necesita mucha legitimidad. La gente no le va a decir al periodista, bueno, tú no puedes hablar de eso. Es decir, el periodista lo va a hacer y la gente va a decir peyorativamente, no, pero tú eres un periodista malo, como lo hizo Valdemar Cerrón con Jaime Chincha. Le dijo algo que dio mucha risa, porque le dijo, bueno, Jaime, tú sin tu computadora no eres nada. Claro, porque básicamente lo que se construye del periodismo es como que tú no deberías meterte ahí, o sea, tú no deberías hablar de historia, tú no deberías hablar de política, pero lo haces y aceptamos al menos que lo hagas. Claro, en cambio el filósofo es como que, bueno, ese sujeto tan extraño me va a hablar qué es el ser, con un lenguaje complicado, porque si alguien que no se formó en filosofía escucha la palabra ontología, metafísica, el ser en sí, fenomenología, es decir, ¿cómo se come esta vaina? O sea, ¿qué es esta cosa? Es como, yo cuando voy en el micro no estoy pensando en el ser por el ser, ¿no? O sea, claro, estoy pensando en lo que me rodea, es como lo que decía Platón, ¿no? El filósofo es útil cuando todo lo útil se vuelve inútil, y es inútil cuando todo lo útil sigue siendo útil. Pero él lo metía con la metáfora del dinero, ¿no? Cuando el dinero funciona, el filósofo no funciona. Y cuando el filósofo funciona, el dinero no funciona. Por algo siempre la filosofía surge en las crisis. Platón surge en las crisis de la decadencia de Atenas. Descartes también es en las crisis políticas. Salazar, ni hablar, pues Salazar surge con Velasco en una crisis en la cual se intentaba de alguna manera cambiar la sociedad de valores culturales. Pero bueno, acá la discusión sería la legitimidad que no tienen los filósofos cuando están insertados en un circuito cultural que ha sido construido desde la preponderancia del positivismo para descalificar casi cualquier tipo de discurso que no tenga unas coordenadas epistémicas lo suficientemente sustentadas para decirte esto es verdad o no es verdad. La verdad entendida desde el positivismo, no la verdad como Jaleteia, ¿no? Que tiene tres instancias. La primera es no olvido. Yo no me olvido que los vi a ustedes, eso es verdadero. Pero luego, cuando pasamos a la polis, la verdad tiene un carácter más ético. Ya no es el olvido, sino quien no miente. ¿Por qué? Porque cuando razonan política, pues ustedes pueden mentir, pero la verdad en la correspondencia tiene que ver justamente. Creo que luego Haber me puede decir, no, pero el lenguaje tiene una función ética, porque si las palabras no fueran ciertas, yo no podría hablar con nadie, porque todos tendrían que aprender que es una mentira. La verdad tiene un carácter ético, pero también un carácter histórico, y luego va a devenir en otro carácter diferente para la ciencia, que es lo que yo puedo medir, comprobar y registrar. Sin ese carácter, no es verdad. Entonces, ¿qué puede comprobar y medir la filosofía? Por eso muchas personas optan por la epistemología dentro de este universo positivista. Es como que lo único que importa en la filosofía no es la historia, no es Latinoamérica, no es la ética. Lo que importa es la epistemología que nos da al menos la noción desde el lenguaje, que es lo único que tenemos a la mano aparentemente porque nada más existe, para poder comprobar ciertas cosas. Entonces, se refuerza el carácter positivista que tenemos en una cultura muy, al menos la cultura académica que tenemos, ¿no? Porque si le preguntamos a los peruanos de a pie, que de hecho el Perú es un país muy despoblado, para hacer el paso, o sea, Lima sí está hiperpoblada, pero el país tiene 1825 distritos dentro de nuestras 24 regiones y provincias, pero solamente Lima está sumamente poblada. Si nos vamos a diferentes departamentos, son pueblitos de 50 o 30 personas. Es decir, si le preguntamos a esas personas que están en las periferias, ellos quizás estén más cerca de un pensamiento mágico-religioso, siéndolo respectivamente con Comte, que a un pensamiento metropolitano y ciudadino como podría ser el de Lima, el de Arequipa y el de Piura, que te va a decir,
Bueno, esas son tonterías. La pregunta es, ¿cómo decirle a alguien que está interpretando el mundo bajo las coordenadas míticas que su forma de pensar no es válida? ¿Por qué? Si nos vamos al Valle del Mantaro, por ejemplo, ahí va a prevar más la interpretación mítica de ciertas cosas como el agua, como el viento. De hecho, uno de los problemas que tuvieron los conquistadores en el Perú fue básicamente de que las iglesias no hablaban. El viento me habla, el río me habla, pero los santos, la Biblia y la iglesia no comunican nada, me da silencio. Entonces no puedo creer en lo que no es sensible. El conocimiento mítico empieza por lo sensible. No sé, para hacer inteligible. Y claro, vivimos una cultura muy alineada más que a Europa, a los Estados Unidos, donde el carácter técnico es sumamente preponderante. Entonces ahí no entra nada de filosofía. El historiador se pone como una ciencia, el jurista quiere ser una ciencia, porque si ahora tú no tienes la palabra ciencia al costado, no tienes legitimidad para nada. Salvo que sea la literatura, porque ahí como que, bueno, esto no es demostrable ni demostrable, pero divierte, ¿no? En el peor de los casos. Eso también hay. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Me causa un poco, bueno, detalladamente han hecho el gran análisis de lo que, cómo se ha estado representando la comunidad y cómo se ha estado viendo estos problemas de por qué no tenemos un espacio, ciertamente, o por qué no se toma en consideración en ciertos aspectos. Pero me causa intriga, y esto más se lo digo de forma tal vez, obviamente desde mi perspectiva, de cierta manera una crítica, es que no han escapado de ese carácter del individuo, del sujeto, y a pesar de intentar, nuevamente a mi perspectiva, a pesar de intentar hablar desde la comunidad y para lo que va a seguir y demás, entonces deberíamos pensar en esta manera de que la comunidad sea comunidad. En el sentido de que, por ejemplo, Jeremy mencionó esa vez que fue en Cusco, que también para mencionar, estoy presente, pero algo que se te escapó de esa anécdota es que si bien dentro de este lugar estaban todas las personas hablando del regreso de la filosofía, lo que no se mencionó es que esto estuvo con varios conflictos, donde habían de cierta manera personas que estaban en contra, personas que estaban a favor, personas que estaban a favor, pero desde diferentes perspectivas. Nadie en realidad se estaba poniendo de acuerdo. No es que todos querían decir, bueno, hay que regresar a la filosofía del colegio. Porque si fuera así, entonces ya hubiera regresado a la filosofía del colegio. O no solo eso, se hubiera hecho el proyecto de ley para hacerlo, ya se hubiera tenido el apoyo necesario, las firmas de congresistas. ¿Sí? No se dio eso. Por tal, no hay comunidad. A lo que voy es, si bien también hasta Vincenzo dijo, bueno, la comunidad se hizo de tal manera, no se ha dado una repercusión a estas figuras, se les nombra por otros, pero no se nombra por filosofía. Bueno, entonces hablemos de la comunidad. ¿Por qué no hablamos de que en la comunidad hay conflictos entre personas? Estos intelectuales, como ustedes los han estado llamando, al parecer no toman su propia posición, que revelan, que hablan, que enuncian, que escriben, que practican en el discurso, pero no lo interiorizan para crear una comunidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pueden pretender hablar de una comunidad? Han estado hablando de, bueno, acá hemos tenido estos problemas, pero entonces hablemos más detalladamente si el propósito es exteriorizarnos a la sociedad. Muchas gracias, Martín. Siempre me alegra tu participación. Yo quería resaltar una cosa. Primero con lo del individuo, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos se vuelve el aspecto civilizatorio de nuestro
individuo vuelve a ser otra vez la unidad constitutiva de sentido. Pero, como yo dije, Pablo Macera va a rescatar tres instituciones que vertebran la historia peruana: la comunidad indígena, la Iglesia Católica y San Marcos. Todas son instituciones. Una institución tiene que ser entendida como el conjunto de individuos que se ponen de acuerdo en normas para perseguir un fin. Entonces, el carácter de nuestro etos, siguiendo lo que dice Jeremy, es estrictamente comunitario. El individuo tal vez calará en las ciudades grandes como Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, pero en el interior lo que sostiene la construcción de colegios, parroquias, sigue siendo la comunidad. Pequeños pueblos como Palto en Amazonas no tienen recursos del Estado, pero entre ellos se ponen de acuerdo para hacer colegios. Ahora, cuando yo estaba hablando de comunidad, en mi discurso me refería, y debí conversarlo más, es verdad, a la nación. Yo pienso que lo que Jeremy decía es que con lo de la filosofía de los colegios, evidentemente era algo entre chicos de filosofía, una comunidad académica, pero que no estaba teniendo repercusión a nivel de la sociedad civil. Y claro, si tuviera repercusión a nivel de la sociedad civil, probablemente se haya hecho un proyecto de ley o un proyecto de ley representado. Ahora, un proyecto de ley es complicado, ¿no? Porque necesitas el 0.5% de la población electoralmente activa para poder hacerlo. O sea, hablamos de unas 25.000 o 25.000 personas para siquiera mandarlo al Congreso, y luego tiene que ser debatido en pleno, y el pleno tiene que decirte, ok, todo puede publicarlo. Y es evidente que eso no va a pasar porque la comunidad de filosofía es menos de 30.000 personas a nivel nacional. Entonces sería imposible, y eso refleja de hecho el punto de Jeremy, ¿no? Porque es como, dentro del circuito académico como que sí hay este interés, pero a nivel nacional, a nivel de la comunidad peruana, es como, eso es algo de tercer o quinto orden. La filosofía de los colegios no me va a dar de comer. Y cuando la gente dice no me va a dar de comer, está todavía pensando en un circuito positivista. O sea, Manuel Vicente Villarán, y si me permiten hacernos un poquito de tirarnos un poco de prestigio. Esto lo colgamos en Lauda, ¿no? En las redes sociales de Instagram, hace no mucho. Nos pueden seguir en Instagram y ahí también lo van a encontrar. Yo quiero que rescaten el carácter del siguiente discurso que dice Manuel Vicente Villarán respecto a la educación nacional. Por favor, escúchenlo bien porque esto resuena hasta nuestros días. El Perú debería ser por 1000 causas económicas y sociales como han sido los Estados Unidos. Esta frase remuestra otra vez que Estados Unidos es un paradigma civilizatorio. Tierra de labradores, de colonos, de mineros, de comerciantes, de hombres de trabajo. Pero las fatalidades de la historia y la voluntad de los hombres han resuelto otra cosa, convirtiendo al país en centro literario, patria de intelectuales y semillero de burócratas. Pasemos la vista en torno a la sociedad y fijemos la atención en cualquier familia. Ojo, en la Lima de Manuel Vicente Villarán, Lima solamente llegaba al final de 1958 a 28.000 o 30.000 personas. Por eso te dice, pasemos la vista en torno a la sociedad y fijemos la atención en cualquier familia. Cualquier familia en el entorno de Vicente Villarán. Sería una gran fortuna si logramos hallar entre sus miembros algún agricultor, algún comerciante, industrial o marino. Pero es indudable que habrá en ella algún abogado, algún médico, empleado, magistrado o político, profesor, literato, periodista, cuando no poeta. Eso es una cacheta para mí. Somos un pueblo donde ha entrado la manía de las naciones viejas y decadentes, la enfermedad de hablar y de escribir y no de obrar, de dictar palabras y no cosas. Claro, porque Manuel Vicente Villarán está apostando por una educación técnica. Es decir, para hacer dinero no tienes que ir a la universidad. O sea, tener un título universitario no te va a dar plata, pero te va a dar una cosa que en la Lima todos los tiempos es muy importante, la de hoy: estatus y prestigio. ¿Por qué? Porque el título universitario es el reemplazo del título nobiliario. Un técnico electrónico puede ganar más que todos los otros juntos, pero no va a tener el prestigio y el estatus de que, mi hijo tiene un título de la San Marcos, es filósofo. Ya, pero eso no, pero es abogado. Entonces, es como,
sigue habiendo esa preponderación de decir, ¿cómo se come la filosofía? ¿No? Sigue siendo eso, y la sociedad civil no le importa porque eso no produce una técnica en la educación que de alguna manera te lleve a sostener tu vida, tu existencia. Ahora, podríamos decirlo con Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles habla sobre la filosofía y habla de este mito, te va a decir que al primer sabio se le denominó el hombre práctico, aquel que sabía cómo moler el trigo y el maíz para alimentarse. Al siguiente sabio se le llamó el hombre político, aquel que podía ordenar la sociedad civil para que ésta surgiera una comunidad que gestionara la vida. Al tercer sabio se le denominó el poeta, porque éste investigaba qué es el mundo, de dónde viene. Al cuarto sabio se le denominó el músico, porque cuando ya todas las satisfacciones de la vida estaban colmadas y no tenías ningún tipo de vitalidad, podías dedicarte a tocar eso sublime, tocar la música. ¿Cómo tocas la música? Mediante el instrumento de caja. Yo no voy a decir con Schopenhauer y con los ingenieros alemanes que es algo inmaterial, la música tiene una base material. Yo te puedo golpear con una guitarra, tremenda cosa inmaterial. El quinto sabio fue el filósofo. Y el último sabio fue el teólogo, según Aristóteles. Pero danse cuenta, sin el hombre práctico, que es el origen, y entendemos el origen no como de manera cartesiana, yo toco un botón y es automático todo. No. El origen que sostiene todo lo existente es el hombre práctico. Si él no conseguía comida, pues había orden político y la. Eso es lo que dice Aristóteles. Lo que va a decir Salazar Bondi, lo que va a decir Carlos Bayón, quiero decir a Bayón, porque es parte de la escuela también, aunque sea católico, es que no necesariamente tiene que haber un superávit material de bienestar para que haya filosofía. Lo demuestran como que. Pero bueno, Jeremy,